Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El silencio del humano. No era la primera vez que asistía a una reunión del Consejo Galáctico, pero sí era la primera vez que temía por mi vida sin que se hubiera pronunciado una sola amenaza. La sala estaba vacía, aunque parecía contener el peso de miles de miradas invisibles. Las paredes metálicas brillaban con una luz blanca y fría, impersonal, diseñada para no favorecer a ninguna especie. Un equilibrio diplomático, inútil, si se consideraban los invitados de hoy. Me senté en mi butaca asignada. Tercera desde la cabecera. Lugar de privilegio para los Artel, una especie que durante siglos mantuvo alianzas firmes, tratados estables, y guerras ganadas sin mancharse las garras. O eso pensábamos. Frente a mí, ya estaba él. El humano. No se levantó cuando entré. Ni siquiera asintió con cortesía. Solo me miró. Directo. Sin parpadear. Sin cambiar el ritmo de su respiración. Sus dedos entrelazados reposaban sobre la mesa, como si nada le preocupase. Como si todo esto fuese irrelevante. Consejero Barn del Sector 3, anunció la inteligencia artificial del salón, con esa voz neutra que tanto odiábamos todos. Presente, respondí, ocultando el temblor que me recorría la columna vertebral. El humano giró apenas el rostro, solo un poco, como si escuchara algo más allá de lo audible. Sus ojos no reflejaban emoción. Ninguna. Y sin embargo, mi sistema nervioso activó protocolos de defensa como si estuviera frente a un depredador ancestral. Lo peor era que no lo entendía. Yo, descendiente de una casta que nunca conoció el miedo, estaba sudando. Delegado Eric Varela, representante de la Tierra, anunció la IA, con la misma frialdad. Él no respondió. No dijo una palabra. Solo cruzó lentamente las manos. Un gesto simple, pero que hizo que varios de los presentes desviaran la mirada. La reunión comenzó. Protocolos, informes, propuestas. Todo normal. Hasta que se tocó el punto central, la frontera en el cinturón de Eka. Un conflicto que había dejado miles de muertos en colonias menores. Y que, según todos los informes, fue causado por un error de navegación de una nave terrestre. Solicitamos compensaciones por la destrucción de nuestros satélites, dijo uno de los consejeros, un trelca de voz gutural. Todos miraron al humano. Eric alzó una ceja. Apenas eso. ¿Y qué propone su especie como reparación? Preguntó otro, un diplomático naerit, famoso por su dureza en negociaciones. Silencio. Más largo del que permitía el protocolo. La IA incluso se encendió para indicar un retraso en la respuesta. Entonces Eric habló. Su voz era baja. Tranquila. Acariciaba el aire con una calma que resultaba aún más amenazante que un rugido. Estamos aquí porque preferimos hablar antes de actuar. Eso fue todo. Una sola frase. No hubo gritos. Ni desafíos. Ni alardes. Pero algo se rompió en la atmósfera. El consejero Trelka guardó sus documentos. El naerit miró hacia otro lado. Yo apreté los dientes. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué esa frase me había provocado escalofríos? ¿Por qué, en ese instante exacto, supe con absoluta certeza que, si deseaban guerra, no tendríamos ninguna posibilidad? Eric volvió a guardar silencio. Lo observé. Movía el pulgar sobre el borde de su dedo como si estuviera limpiando algo invisible. Un tic nervioso, quizá. O una costumbre ancestral de cazadores. Recordé las historias. Las que nadie quería mencionar en voz alta. Las que hablaban de humanos que peleaban hasta con los brazos rotos. De colonias enemigas que se rendían cuando un solo humano aparecía en el horizonte. De enemigos que preferían autodestruirse antes que enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Historias, leyendas, hasta hoy. Delegado Varela, me atreví a decir, ¿su silencio es parte de su estrategia? Él me miró. Y por primera vez en mi vida, deseé no haber hablado jamás. No fue odio lo que vi en sus ojos. Ni enojo. Fue algo peor, la ausencia total de emoción. Como si ya hubiera aceptado todos los resultados posibles. Como si el futuro no pudiera sorprenderlo. No es estrategia, respondió. Es respeto. Ustedes aún tienen opción de elegir. No supe qué contestar. Un escalofrío recorrió mis placas dorsales. Bajé la mirada. Y cuando la levanté, él ya no estaba. Nadie lo había visto levantarse. Nadie lo había visto salir. Pero el miedo permanecía.
Un silencio más elocuente que cualquier discurso. Y así terminó la reunión. Sin acuerdos. Sin amenazas. Solo con una certeza que flotaba en el aire, como una advertencia invisible. Los humanos no hablan en exceso. Hablan una vez. Y si no los escuchas, lo lamentas. Hoy me senté frente a un humano. Nunca me alzó la voz, pero he estado temblando desde entonces. Crónicas de una especie prohibida. Una mirada no debería tener tanto peso. Una sola frase no debería paralizarte el alma. Y sin embargo, desde que lo vi, no puedo dormir sin repasar cada segundo de su presencia. Volví a mi nave en completo silencio. Las luces interiores se encendieron automáticamente al detectar mi entrada, pero las ignoré. Me dirigí directamente al núcleo de archivo. No iba a confiar en los datos oficiales del Consejo. No después de lo que sentí en aquella sala. Me senté frente al monitor central y autoricé el acceso con una clave antigua, casi olvidada. No estaba autorizado para lo que iba a hacer, pero ya no me importaba. Introduje el nombre de su especie. Homo sapiens. Silencio. Pantalla en negro. Después, una advertencia. Acceso restringido. Contenido clasificado por orden del Alto Consejo. Eso no me detuvo. Tecleé los comandos ocultos que heredé de mi predecesor. Un viejo paranoico que siempre decía que los archivos sellados son los que importan. Accedí. Miles de documentos se desplegaron ante mis ojos. Registros visuales, sonoros, transcripciones de interrogatorios, informes de campo, y algo más. Advertencias. Miles. Evitar contacto directo sin preparación psicológica. No provocar. No desafiar. No subestimar. Si un humano sonríe en una situación hostil, prepárese para lo peor. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y comencé a leer. Primera entrada. Batalla de Orbun, año 731 del calendario conjunto. Una alianza de 3 especies intentó invadir una colonia humana recién establecida. Esperaban una respuesta militar estándar, escudos, drones, evacuación. Pero lo que obtuvieron fue silencio. Las fuerzas invasoras encontraron las instalaciones vacías. Sin señales de vida. Ni rastro de armamento. Solo naturaleza, edificios cubiertos por vegetación, como si hubieran sido abandonados hacía años. Pero esa noche, comenzaron los gritos. Uno por uno, los invasores desaparecían sin dejar rastro. Sin disparos. Sin rastros térmicos. Solo miedo. Miedo en las voces de quienes pedían ayuda antes de ser tragados por la oscuridad. Al tercer día, el comandante enemigo se rindió, a una figura solitaria que apareció caminando desde el bosque, desarmada, cubierta de barro y sangre, sin decir una palabra. Un solo humano. 1. Segunda entrada. Operación Bruma Roja. Un pelotón de élite de los Krell había capturado a un grupo de niños humanos para forzar una negociación. Los informes esperaban una reacción emocional, negociaciones desesperadas, súplicas. En su lugar, recibieron un mensaje. 11 palabras. No han tomado rehenes. Han firmado sus propias sentencias. Exactamente una hora después, los sistemas de defensa de la prisión Krell colapsaron. Los sensores no detectaron naves, ni transmisiones, ni presencia hostil. Pero los cuerpos comenzaron a aparecer. No muertos. No heridos. Desarmados. Dormidos. Los soldados humanos habían infiltrado la instalación sin ser detectados, neutralizado a todos sin una sola baja. Recuperaron a los niños. Dejaron una nota escrita a mano. No vuelvan a intentarlo. Los Krell no volvieron a mencionar a la Tierra en ningún consejo. Tercera entrada. Estación neutra de Caltrax 7. Testimonio anónimo. Un comerciante presenció una discusión entre un humano y un diplomático de los Ulorian. El Ulorian lo insultó, cuestionó su linaje, su cultura, incluso la existencia de su planeta natal. El humano solo sonrió. No respondió. Al día siguiente, el diplomático fue hallado en su camarote, ileso, pero llorando, sin poder articular palabra. Solo repetía una frase. Le vi los ojos. No estaban vacíos. Estaban llenos de cosas que no debería haber visto. No pude seguir leyendo. Me aparté del monitor. Mis manos temblaban. No por lo que vi, sino porque ahora entendía por qué esos registros estaban prohibidos. No eran solo advertencias. Eran confesiones.
El universo había intentado ocultar la verdad sobre los humanos. Porque no se trataba de miedo. Se trataba de no saber cómo detenerlos si alguna vez decidían que hablar ya no era suficiente. La IA de mi nave habló. Consejero Barn, se aproxima una transmisión desde la Tierra. Alta prioridad. Eric Varela. Confirmado. Tragué saliva. Activé la comunicación. La imagen tardó unos segundos en estabilizarse. Cuando lo hizo, ahí estaba él. Eric. Misma expresión. Mismo silencio. ¿Ha leído los archivos, consejero? Preguntó con su voz suave, como si ya conociera la respuesta. Asentí lentamente. ¿Y ahora entiende por qué preferimos la paz? No supe qué responder. Solo pude susurrar. Ustedes no vinieron a conquistar. Eric negó con la cabeza. No. Pero si nos obligan, sabremos cómo hacerlo. La transmisión terminó. Y yo quedé solo. Rodeado de documentos, de advertencias, de verdades ocultas. Y de un nuevo respeto que no sabía que era posible sentir. Los humanos no deberían dar miedo. Pero lo hacen. No porque busquen guerra, sino porque, si la buscan, la terminan. A su manera. El primer error. La mayoría de las guerras no comienzan con disparos. Comienzan con arrogancia. La atmósfera en la sala del Consejo Intergaláctico se había vuelto espesa. No por el oxígeno. No por el calor. Sino por algo más denso, más primitivo. Algo que nadie quería nombrar, miedo. Tras la visita del humano Eric Varela, varios delegados se habían retirado de futuras reuniones. Otros, como yo, no podíamos dejar de repasar sus palabras. Su tono. Su mirada. Pero siempre hay uno. Siempre hay alguien que cree que el peligro es una ilusión. Que el respeto es una debilidad. Y ese alguien, en este caso, fue el alto consejero Bauren Daal, de la Confederación Kilari. Una de las especies más antiguas. Más orgullosas. Más altivas. Y también, más temerarias. Bauren exigió una nueva sesión con presencia humana. No para negociar, sino para establecer límites. Así lo dijo. Y nadie lo detuvo. El error comenzó ahí. La sala estaba llena. Más embajadores de lo habitual. Más observadores. Más grabaciones. Esperaban un espectáculo. Lo que obtuvieron fue historia. Eric llegó puntual. Como siempre. Sin escolta. Sin armas. Con el mismo abrigo oscuro, el mismo andar tranquilo, y esa expresión que nadie lograba descifrar. Se sentó. No saludó. Bauren, desde el extremo opuesto, alzó la voz antes de que se activaran los protocolos. Representante de la Tierra, he revisado sus antecedentes. Sus conquistas, sus guerras, sus supuestas hazañas. Y llego a la conclusión de que su especie no es más que una leyenda inflada por el miedo de los débiles. Silencio. Ni la IA del Consejo se atrevió a intervenir. Eric lo observó. Con calma. Sin pestañear. Nos atribuyen cosas, dijo, que no siempre hemos hecho. Lo admito. ¿Entonces lo niega? Insistió Bauren, con una sonrisa de superioridad. No. Solo digo que, si nuestras acciones parecen leyendas, tal vez sea porque pocos vivieron para contarlas. La sala se congeló. El silencio no fue casual. Fue un abismo. Bauren se levantó de su asiento y caminó hacia el humano. Nadie lo detuvo. Quiero ver, dijo, hasta donde llega su temida compostura. Y lo escupió. Sí. Ante decenas de especies, ante las cámaras, ante la historia, el alto consejero de los Kilari escupió el rostro de un humano. Y Eric solo cerró los ojos un momento. Después, sacó un pequeño pañuelo de su abrigo, limpió su rostro sin prisa, y volvió a guardarlo. Nadie respiró. Eric habló. Una sola frase. Entonces, lo eligieron a usted como advertencia. Y se marchó. Sin mirar atrás. Horas después, las comunicaciones con la flota Kilari se perdieron. 10 naves insignia. Desaparecidas. Sin señal de auxilio. Sin rastro. Al principio, creyeron en un fallo técnico. Después, hablaron de sabotaje. Pero entonces apareció la transmisión. Un video corto. 9 segundos. Sin sonido. La flota Kilari, detenida en el espacio. Flotando sin energía. Y en el centro del cuadro, una cápsula negra con el emblema terrestre. No decía nada. No hacía nada.
Solo estaba ahí. Los sistemas de las naves no habían sido atacados. Habían sido desactivados internamente por sus propias IAS. Sin hackeos. Sin violencia. Solo una orden. El sello de la cápsula decía: Protocolo Argenta, respuesta no letal. Nivel 1. Nivel 1. ¿Eso había sido solo nivel 1? Bauren fue trasladado de emergencia. Se hablaba de colapso nervioso, de alucinaciones. Otros decían que no había dormido desde la reunión, que veía al humano en cada sombra, que repetía, una y otra vez. No alzó la voz, no hizo nada, y aún así, ya estoy vencido. Yo no dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió a esa. Empecé a entender que el verdadero error no fue provocar al humano. Fue asumir que los humanos necesitaban provocación para actuar. El primer error no fue un acto. Fue una actitud. Una decisión. Una mirada desde arriba, creyendo que la tormenta era solo una nube más. Hasta que cayó el primer rayo. Lo que no dicen los archivos. Hay registros que se comparten. Informes que se manipulan. Y después están las verdades que se entierran tan hondo, que solo se transmiten entre susurros o cicatrices. No sabía exactamente lo que buscaba, pero sabía que no iba a encontrarlo en las bases de datos del Consejo. Necesitaba a otra voz. Alguien que hubiera estado allí. Alguien que hubiera mirado a un humano en medio del caos, y sobrevivido. Mi nave descendió sobre un satélite sin nombre en el borde del sistema Karak. Un lugar olvidado, sin actividad diplomática, sin registros activos. Solo un código antiguo me había llevado hasta allí. Una frecuencia muerta, que volvió a responder después de años. El módulo de contención se abrió con un crujido metálico. Y allí estaba él. Comandante Tovar, de la Armada Braak. Un veterano de cientos de campañas. Y el único sobreviviente confirmado de la masacre de Imbalis, una batalla que el Consejo siempre describió como una retirada estratégica. Pero yo sabía la verdad. O al menos quería escucharla. Tovar caminaba lento, con una pierna cibernética, los ojos apagados. Como si algo dentro de él hubiese dejado de funcionar hacía mucho tiempo. Nos sentamos frente a frente, sin protocolos, sin pantallas, sin testigos. Tú vienes por los humanos, dijo, antes de que yo hablara. Asentí. Él sonrió. Pero fue una sonrisa triste. Creí que nadie más se atrevería a preguntar. Y entonces, habló. Imbalis no fue una batalla. Fue una caída. El comandante Tovar había dirigido una ofensiva contra una base humana en expansión. Calculó superioridad numérica, tecnología más avanzada, control aéreo. Todo debía ser fácil. Pero cuando su escuadrón cruzó la línea atmosférica, los sistemas comenzaron a fallar. Comunicaciones cortadas. Escudos desactivados. Drones ciegos. Y entonces, desde los árboles, surgieron ellos. No naves. No tanques. Humanos. A pie. Cubiertos de barro, de pintura, de hojas. Parecían animales salvajes. Pero peleaban como entidades diseñadas para una sola cosa, resistir. Tovar vio como sus tropas, entrenadas durante décadas, eran superadas por humanos descalzos. Con lanzas. Con cuchillos. Con piedras si era necesario. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue verlos proteger a sus heridos con el cuerpo. Fue verlos retroceder solo para arrastrar a un compañero caído. Fue escuchar cómo cantaban mientras se acercaban, como si no sintieran miedo, como si el dolor fuese combustible. Y en medio de todo eso, una figura destacó. Una mujer humana. Pequeña. Sola. Con una mirada que no parpadeaba. Ella caminó hacia Tovar cuando estaba herido. Él la esperaba con miedo. Pero ella no lo mató. Se arrodilló, lo miró a los ojos, y le dijo. Esto no era necesario. Ustedes vinieron a morir. Nosotros solo estamos aquí para vivir. Y se marchó. Tovar no supo si fue perdón, o sentencia. Nunca volvió a liderar. Nunca volvió a hablar. Hasta ahora. Cuando terminó de contarme todo, sus manos temblaban. Los archivos hablan de números, de estadísticas, de estrategias, dijo. Pero lo que no dicen, lo que nadie quiere registrar, es que los humanos no luchan por territorio. Luchan por nombres. Por recuerdos. Por otros. Me miró a los ojos por última vez. Y eso los hace invencibles. Salí de ese satélite con un peso que no sabía cómo explicar. Ya no era solo miedo.
Era respeto. Y algo más. Una sospecha. Porque si el consejo había ocultado esto, ¿qué más estaba encubriendo? Activé el piloto automático. El siguiente destino ya estaba claro. Necesitaba hablar con él otra vez. Con Eric Varela. Antes de que fuera demasiado tarde. Hay verdades que se pueden borrar de los archivos. Pero no de los ojos de quienes las han visto. Y cuando esas verdades caminan con forma humana, solo queda una opción, escucharlas. Antes de que hablen con fuego. Un acuerdo sellado con miedo. A veces la paz no se firma con tinta. A veces la paz es un acto de supervivencia. Un acto que se hace temblando. El gran salón del consejo nunca había estado tan silencioso. No por ausencia de ruido, sino por presencia de tensión. Respiraciones contenidas. Pupilas dilatadas. Mandíbulas apretadas. Todos sabían lo que estaba en juego. La frontera del cinturón de Eka había sido disputada por ciclos enteros. Conflictos menores, escaramuzas, sabotajes, y ahora, un incidente con la flota Quilari había puesto todo al borde del colapso. Ninguna especie podía permitirse una guerra total. Y sin embargo, la amenaza ya no era la guerra. Era la presencia del humano en la sala. Eric Varela. De pie. Al centro. Sin mesa. Sin asiento. No como un diplomático, sino como un juicio viviente. Yo observaba desde mi butaca, con la piel helada. Las demás delegaciones apenas murmuraban entre sí. Incluso las especies más agresivas, los Xar, los Kulta, los Orbain, mantenían el silencio. Los representantes humanos habían sido convocados para negociar un tratado de paz. Pero desde que Eric había puesto un pie en la sala, la palabra negociación parecía una ilusión. Era otra cosa. Era una prueba. El alto secretario del consejo, un viejo tralori de voz quebradiza, fue el primero en hablar. Representante Eric, hemos discutido las condiciones. Consideramos que podría existir un punto medio razonable. Eric alzó una mano. El tralori se cayó al instante. No fue un gesto violento. No fue una amenaza. Solo, autoridad. La clase de autoridad que no se impone. Que simplemente es. No vinimos a discutir porcentajes, dijo el humano con calma. No nos interesa la mitad de nada. Vinimos porque creemos que la paz es posible. Pero no estamos desesperados por obtenerla. Silencio. Luego caminó lentamente alrededor de la mesa, sin mirar a nadie en particular. La Tierra no necesita más espacio. No necesita más recursos. Tenemos lo suficiente. Se detuvo. Lo que queremos es garantía. El consejero del CAR, uno de los más viejos y experimentados, preguntó con voz temblorosa. ¿Garantía de qué? Eric lo miró. No con desprecio. Ni con amenaza. Con sinceridad. De que no nos obligarán a mostrar lo que realmente podemos hacer. Nadie respiró. El tratado fue presentado sobre la mesa minutos después. Una hoja cristalina de datos flotando en el aire. La cláusula principal era clara. Ninguna fuerza ajena podrá aproximarse a menos de 3 unidades astronómicas de colonias humanas sin consentimiento explícito. Cualquier incursión se considerará un acto de guerra. Todos lo sabían. Era un ultimátum. Pero nadie lo dijo en voz alta. Ningún delegado protestó. Nadie objetó. Uno a uno, comenzaron a firmar. Algunos con garra. Otros con tentáculos. Otros con luz codificada. Uno a uno, cediendo. No por debilidad, sino por instinto, por algo grabado más allá del razonamiento, por miedo legítimo. Cuando llegó mi turno, sentí que la mano no me respondía. Apreté los dientes, respiré, y firmé. Mientras lo hacía, sentí la mirada de Eric sobre mí, y supe que lo sabía. Sabía que yo había leído los archivos prohibidos, que había escuchado los testimonios, que lo había comprendido todo, y aún así, lo que más me perturbó fue que su rostro no mostraba satisfacción, ni orgullo, ni arrogancia, solo cansancio, como si odiara tener que estar ahí, como si deseara, de verdad, que todo esto no fuera necesario. Y eso me estremeció aún más. Antes de marcharse, Eric habló por última vez. No buscamos enemigos, pero si se empeñan en serlo, serán breves. Y con eso, se fue. Ni una palabra más. Ni una mirada atrás. Solo su sombra cruzando el umbral del salón, dejando un silencio que pesaba más que cualquier amenaza.
A veces, el tratado más poderoso no necesita ejércitos. Solo una voz firme. Un paso controlado. Una verdad innegable. No todos los monstruos gritan. Algunos solo esperan a que los obligues a levantarse. ¿Quiénes son realmente los humanos? Intentamos comprenderlos con fórmulas. Clasificarlos con escalas de amenaza. Predecirlos con lógica. Y fallamos. Porque hay cosas que no se entienden con datos. Solo con silencio. Desde aquel día, el tratado permaneció intacto. Ninguna especie lo ha desafiado. Nadie ha vuelto a rozar el límite del espacio humano. No por temor a represalias inmediatas, sino porque la galaxia entera entendió algo más profundo. Los humanos no necesitan advertencias. Son advertencias. Pasaron ciclos enteros. Los registros oficiales se llenaron de frases diplomáticas, celebraciones, palabras vacías. Pero entre bastidores, las delegaciones más antiguas comenzaron a compartir otra clase de información. Testimonios. Historias. Relatos de encuentros con humanos que no figuran en ningún documento. Y lo que encontré en ellos me cambió para siempre. Uno hablaba de una estación médica en el borde del sistema Nahora, donde un médico humano operó sin descanso durante 96 horas, sin dormir, salvando vidas de especies que ni siquiera tenían forma similar a la suya. Cuando terminó, se desmayó por agotamiento. No pidió recompensa. Solo dejó un mensaje antes de ser trasladado. No salvamos especies. Salvamos personas. Otro relato vino de un carguero colonial atacado por piratas del vacío. La nave quedó inoperable. Las reservas de oxígeno no durarían ni un ciclo más. Los piratas exigieron rendición. Pero lo que recibieron no fue un contraataque armado. Fue la voz de una niña humana por el canal abierto. Cantando. Sin miedo. Una canción de su mundo. Simple. Melancólica. Los sensores mostraron que los piratas se retiraron. Nadie sabe por qué. Pero todos los que oyeron esa voz, incluso desde grabaciones posteriores, coinciden en lo mismo. No era una amenaza. Era algo más fuerte. Era humanidad. Un último informe llegó sin firma. Solo decía lo siguiente. Vi a un humano llorar después de salvar a sus enemigos. Vi a un humano cargar a un soldado caído de otra especie como si fuera su hermano. Vi a un humano sonreír, justo antes de saltar a un reactor en llamas para apagarlo con su cuerpo. Y terminaba con una sola línea. ¿Qué clase de especie hace todo eso, sin esperar nada a cambio? Me hice esa pregunta muchas veces. Y fue entonces cuando comprendí que la galaxia había estado equivocada todo este tiempo. Los humanos no eran la amenaza porque fueran poderosos. No porque ganaran guerras. Ni por sus reacciones imprevisibles. Sino porque eran capaces de amar con la misma intensidad con la que podían destruir. Y eso no lo puede calcular ninguna civilización. Hoy, mientras grabo este mensaje final, lo hago no como consejero ni como político. Lo hago como alguien que estuvo frente a uno de ellos. Un solo humano. No me gritó. No me insultó. No hizo ningún movimiento agresivo. Y sin embargo, temblé. No por miedo. Sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que no sabía quién tenía delante. Sentí que no lo comprendía. Y ahora lo entiendo. Hoy me senté frente a un humano. Nunca me alzó la voz. Pero he estado temblando desde entonces. No por terror. Sino porque vi, en sus ojos, todo lo que una especie puede ser. Luz. Sombra. Furia. Compasión. La historia misma. Vestida de carne. Micrófono fin.